nosotros ayer recorrimos de punta a punta el país. Fuimos a los sitios donde este gobierno no llega. Fuimos a los sitios donde este gobierno no recuerda que existen venezolanos que tienen el mismo derecho a vivir en paz, en tranquilidad y con progreso. Estuvimos en Cumaracapay, allí estuvimos, a 15 kilómetros de Brasil, donde vive una población de 800, 900 personas. Nunca antes un candidato presidencial había asistido allí. Una zona perteneciente, cercana a Santa Elena de Guairén, donde, por cierto, hace 14 años que tampoco nadie que tenga alguna autoridad o poder para transformar la realidad visita esa zona. Y estuvimos allí porque justamente quisimos decirle a los venezolanos que para Enrique Capriles Radonsky todos los venezolanos son importantes, que para este proyecto político lo importante es el venezolano y no el candidato, que para este proyecto político, a diferencia del proyecto del oficialismo, lo importante es cada persona que vive en este país, el protagonista es cada persona de este pueblo, no como en la campaña oficialista, donde el protagonista y lo importante no es el pueblo de Venezuela, sino que Chávez se mantenga en el poder. Estuvimos allí y después estuvimos en el municipio Mara, uno de los municipios más pobres de Venezuela, uno de los municipios más pobres de Latinoamérica, uno de los municipios que después de 14 años de gestión oficialista no ha podido ver renacer la esperanza en una posibilidad de progresar. Estuvimos de punta a punta porque no quedará un pueblo en Venezuela que no visitemos. Estuvimos de punta a punta porque no habrá una zona donde no llegue el mensaje de Enrique Capriles. Estuvimos punta a punta porque estuvimos en los sitios donde nace Venezuela, no donde termina Venezuela. Y como dijo Enrique Capriles claramente, nosotros tenemos derecho los venezolanos a escoger quién es nuestro presidente. No necesitamos un presidente que nos diga quién es venezolano. Necesitamos un presidente que reconozca que todos somos venezolanos y nos pueda unir en función de lograr el progreso en el país. Lo que vimos ayer marcará claramente la diferencia de estas dos campañas. Ayer el gobierno hizo lo que nosotros teníamos 15 días haciendo. 15 visitas a sitios distintos donde hicimos manifestaciones tan grandes o más grandes que las que ayer hicieron ellos. Pero además, ya hoy está Enrique Capriles en Bolívar y en Anzoátegui. ¿Dónde está la campaña oficialista el día de hoy? Revisemos qué harán el día de hoy. Una nueva cadena para mentir a los venezolanos, una nueva cadena para engañar al pueblo, una nueva cadena para decir que harán ahora sí lo que en 14 años no han hecho durante el poder. Ayer vimos además el engaño y la mentira de quien pretende decir a los venezolanos que pareciera que no hubiese estado gobernando durante estos 14 años. Y además, un candidato presidente que decía que esta campaña era aburrida, que nuestra campaña era aburrida. Le está llamando aburrido a millones de venezolanos. Yo quisiera preguntarle a todos los venezolanos, ¿qué es más aburrido? ¿Una cadena de Hugo Chávez durante 4 o 5 horas? ¿Un meeting de esos repetidos durante 14 años donde se habla paja y paja y paja? ¿O quien está recorriendo el país entero con sencillez y humildad, caminando con la gente, de la mano con la gente, escuchando al venezolano e interpretando al venezolano? Yo quisiera preguntarle a los venezolanos, ¿qué es más aburrido? ¿Que se nos repitan los engaños de siempre o que se nos venda esperanza y entusiasmo por la posibilidad de tener un país donde pueda haber unidad? Tuvimos un candidato presidente que habló de la independencia del país, que tiene como lema principal la independencia del país y el corazón venezolano o corazón de mi patria, que por cierto es el mismo eslogan del gobierno y el mismo eslogan de su campaña presidencial. Independencia significa para el gobierno nacional que nosotros tengamos que tener y depender para la construcción, por ejemplo, de viviendas de otros países. Independencia significa para el gobierno venezolano que el 80% de los alimentos que consumimos en Venezuela tengamos que comprarlos en otras partes porque aquí no los producimos. Independencia será que significa para el gobierno que nosotros tengamos que tener personal del gobierno cubano en distintas áreas estratégicas del país. ¿Será que independencia significa para el gobierno que la guerrilla colombiana y los paramilitares colombianos estén impunemente y libremente en la frontera venezolana? ¿Será que independencia para el gobierno significa que durante estos 14 años el tráfico de drogas en el país se ha multiplicado?
¿Cómo puede pretender el gobierno nacional hacer como lema suyo lo que justamente hoy es una de las cosas que adolece este país? Nosotros sí creemos un país donde haya soberanía nacional, donde nunca más hayan militares, guerrilleros, paramilitares de otros países en nuestras tierras, donde nunca más dependamos de otros países para producir, construir viviendas ni para poder alimentar a nuestro pueblo. Nosotros creemos un país libre y verdaderamente soberano cuando nosotros podamos producir lo que nos comemos, cuando podamos creer en la iniciativa privada venezolana, cuando podamos confiar en los venezolanos como nosotros confiamos para que podamos ser nosotros los motores del crecimiento y de la producción. Hablan de corazón venezolano. Para tener corazón hay que tener sensibilidad social. Para tener corazón hay que creer en un pueblo que está pasando necesidad. Corazón venezolano es el que se pierde cada 30 minutos en el país, producto de la violencia y el hampa desmedida que este gobierno no ha sido capaz de controlar. Corazones son los que quedan destruidos en este país todos los días y principalmente los fines de semana, cuando en los barrios más pobres del país muchos venezolanos pierden la vida. A este gobierno, a este país, lo que le hace falta es un verdadero corazón. Millones de corazones que de verdad se preocupen por lo que pasa en Venezuela. Es una campaña de contraste. Es una campaña de contraste porque es un gobierno que miente, que engaña, que no dice la verdad y que tiene un solo objetivo: permanecer y controlar el poder para beneficiarse su fracción, su parcialidad política y no para beneficiar al pueblo. En cambio, nosotros creemos en un pueblo y queremos ser servidores de ese pueblo. Creemos en un pueblo que merece que el petróleo sea invertido en favor de la gente. Y por eso lo que vimos ayer lo veremos todos los días. Ayer vimos una marcha repetida. Nadie recordará si lo de ayer, si no es porque decía que era en vivo, cualquiera pudiera pensar que era una más de las centenares y centenares concentraciones que el presidente de la República ha tenido durante 14 años. Lo que nunca habíamos visto era en la frontera con Brasil un candidato presidencial hablándole a una población y diciéndole: tú eres tan venezolano como el que vive en el centro del país. Tú mereces el mismo destino de quien tiene oportunidades en Venezuela. Tú mereces vivir mucho mejor de lo que estás viviendo. Tú mereces un gobierno que recuerde que tú existes y que tienes derecho a producir y ayudar al crecimiento del país. Qué bueno que así haya sido el inicio de campaña. Qué bueno que hoy esté Enrique Capriles pueblo a pueblo. Ojalá el presidente de la República se atreva a ir pueblo a pueblo de nuevo para que se dé cuenta del nivel de frustración y de fracaso al que ha llegado su gobierno en Venezuela. Y además, quisiéramos recordar, porque como es un tema obligado de los medios públicos nacionales, hablar del tema de las encuestas, y yo tenía previsto esperar a que me preguntaran por ellas, quisiera mostrar tres láminas interesantes de encuestadoras que al gobierno les ha gustado citar. Hace pocos días teníamos en el canal nacional 50 minutos de transmisión de los resultados de la última encuesta Interlaces del señor Ochemel. Les quiero mostrar una lámina de esa última encuesta para que veamos las cosas que pasan cuando no se tiene ni cuidado de cuidar la forma. Esta es una lámina donde hablan supuestamente de la opinión que se tiene sobre la oposición venezolana. El informe, me imagino yo que este es un informe para el gobierno nacional, dice lo siguiente: esto no es opinión nuestra, es opinión de la empresa Interlaces. La mitad de los venezolanos tienen una opinión negativa de la oposición. Para debilitar a Enrique Capriles Radonsky, es crucial asociarlo con la oposición desacreditada, así como su intención de adoptar medidas neoliberales de llegar al poder. Esa es la encuestadora independiente que al gobierno nacional le gusta tanto citar. Pero bueno, este mismo informe, con esta misma encuesta, pasa a otros medios, los que ya no son gubernamentales, una cita un poco más objetiva. Dice: la mitad de los venezolanos tiene una opinión negativa de la oposición. Por ello, para debilitar a Enrique Capriles Radonsky, el oficialismo intenta asociarlo con la oposición desacreditada. Ahí está. Esos son los números que el gobierno muestra. Un gobierno que tiene que manipular números para decir que está ganando es un gobierno que está derrotado. Y así como lo estamos viendo en la calle, lo vamos a ver en esta campaña.
Ayer nada más en el inicio de campaña en el canal oficial se utilizaron más de 14 minutos de invitaciones para la manifestación del presidente de la República. Que utilicen los medios de comunicación públicos no es más que un engaño al pueblo venezolano y es una falta de respeto al pueblo venezolano. Nosotros estamos dispuestos a seguir las reglas que imponga el Consejo Nacional Electoral, que lo haga también el gobierno, que renuncie a las cadenas, que renuncie a los privilegios, que deje de utilizar los medios públicos que son del pueblo para utilizarlos como medios públicos de su gobierno. Y vamos a tener una campaña equilibrada, donde todos tengamos la misma opción y el mismo espacio, que no le tengan miedo a la opinión de los venezolanos, que no le tengan miedo al juicio de los venezolanos, que no le tengan tanto miedo a la libertad de conciencia que este pueblo tiene derecho a defender. Y la semana pasada el señor Jorge Rodríguez se refería a nosotros y hablaba con entusiasmo también de la encuesta Consultores 21 y decía que Enrique Capriles había bajado 7 puntos y el presidente de la República había subido 8 puntos. Hacía referencia a mi rueda de prensa y decía que como yo apostaba pelo a pelo a que Consultores no se volvía a equivocar, pues él sacaba esos números. Manipulan todo, todo lo manipulan. Aquí está Consultores 21, aquí está Consultores 21. Veamos lo que dice. ¿Ah? Cuando se meten a decir mentiras, terminan quedando muy mal parados, terminan equivocándose tanto que ni ellos mismos saben controlar los engaños que dicen. Ahí están las líneas de los candidatos de la oposición. Ahí están, desde el junio de 2011 a la segunda quincena de junio del 2012. ¿Qué dice la última encuesta de Consultores 21, utilizada por Jorge Rodríguez, con lo cual no podrán ahora desconocer que esta es una encuestadora seria? La diferencia es que es una encuestadora que ellos no controlan. 45.9% de intención de votos para Hugo Chávez, 45.8% de intención de votos para Enrique Capriles. Esta es la foto real con la que estamos iniciando esta campaña. Esta es la foto real con la que salimos a dar la pelea para triunfar el 7 de octubre. No ha empezado la campaña y nunca habíamos estado tan movilizados. No ha empezado la campaña y nunca habíamos estado tan organizados. Lo que vamos a ver es un gran triunfo electoral del pueblo de Venezuela y a este gobierno que le intenta manipular absolutamente todo, las caretas se le van cayendo y el pueblo se va dando cuenta que por fin se puede encontrar un camino para el futuro de todos los venezolanos.